bienvenidos a un episodio más de Extraordinario. Hoy tenemos a una invitada que conozco su labor desde hace mucho tiempo. Se van a sorprender porque es una monja y creo que es algo increíble poder saber que las monjas no están encerradas rezando, sino están dando su vida por los demás y trabajando. Así que bienvenida, Chelilú. Gracias por aceptar mi invitación a este espacio en el que creo que tu trabajo en pro de los pobres y de México ha sido increíble. Entonces, pues bienvenida. Qué lindo. Muchísimas gracias, Jero. Gracias por invitarme y también para mí es un gran honor estar contigo. Muchas gracias, Chelilú. Oye, pues para empezar, Chelilú, ¿quién es Chelilú? Bueno, mira, yo soy Graciela Guadalupe Buenfil Camaro y me dicen Chelilú así de cariño desde que soy chiquitita, o sea, no reconozco más que Chelilú. Y bueno, mira, yo crecí en el Colegio del Sagrado Corazón, de las religiosas del Sagrado Corazón, y saliendo de la normal, entré al convento. Tenía alrededor de 20 años cuando entré al convento, ahora tengo 60, o sea que tengo muchísimos años en el convento. Mi congregación es una congregación muy linda, es una congregación muy activa y no somos propiamente monjas, sino religiosas o misioneras. Okay. Entonces, hace muchos años también que tenemos una misión en Guerrero. Ok, Chelilú. Oye, Chelilú, ¿y por qué decidir dar tu vida en servicio, y no solo a Dios, sino en servicio de misionera, ¿no? Que es estar en pueblos, cero comodidades, cero seguridades. ¿Por qué decides tomar esta vida? Mira, yo creo que en el colegio toda la vida nos han formado en atención a los más necesitados. Y nos invitaban primero a un grupo que se llamaba Montañeras de Santa María, que nos dedicábamos a ir de campamento, pero también a buscar espacios de personas a las que pudiéramos como ayudar. Después nos metimos muchísimo en las misiones de Hidalgo. Entonces íbamos a Hidalgo también, había un grupo que iba a las misiones de Guerrero y buscaban siempre desde el colegio los lugares más pobres. Entonces, pues yo nací con eso, ¿sabes? Crecí con esa idea de que había gente más desfavorecida que nosotras y que estábamos invitadas a poder construir un mundo mejor y diferente junto con ellos. Entonces es algo que es una semilla que está en mi corazón y que conforme yo fui creciendo se fue haciendo una convicción cada vez más fuerte. Siempre pienso y creo que no se puede una sola persona ayudar en un espacio en donde hay mucha necesidad. Pero si somos un grupo consciente y que quiere de veras a la gente, a los más necesitados, podemos junto con ellos hacer cosas muy bonitas. Ok. Y Chelilú, mencionas ahorita que llevas 40 años de servicio, ¿no? Porque empezaste a los 20 y ahora tienes 60 y Sí. 40 años. ¿Cómo ha sido este recorrido? ¿En qué proyectos has participado antes de llegar a Guerrero? Sí, mira, primero estuve en el noviciado en Tepic, Nayarit. Ahí trabajamos con la educación popular y directamente con jóvenes. Entonces, concientizando y haciendo un proceso como de organización de los jóvenes para la ayuda de sus comunidades. Después de ahí me fui a Hidalgo, a Cardonal. Ahí teníamos una casa misión junto con unos padres diocesanos alemanes. Y entonces trabajamos con los otomís. Okay. Entonces ahí al lado de los otomís, todo esto todavía era trabajo parroquial, junto con los párrocos. No sé, después ya hice votos, estuve trabajando un tiempo en Guadalajara, también cerca de los indígenas, como que a mí siempre me ha llamado mucho la atención estas poblaciones como más necesitadas. Estuvimos trabajando ahí con los purépechas junto con los jesuitas. Ellos tenían un trabajo muy lindo con los purépechas y nos invitaban a nosotras, porque mi congregación es educadora. Entonces nosotros tenemos un fuerte sesgo educador desde los colegios, que tenemos uno aquí en México, el Sagrado Corazón de México, y otros en otros estados de la República, y desde la educación popular. Entonces a nosotras nos formaron para ser educadoras populares. Entonces al lado siempre de las poblaciones marginadas, de las poblaciones más pobres. Entonces estuve con los purépechas, después hice votos y entonces me fui a Nicaragua. Bueno, antes de hacer votos me mandaron a Nicaragua. Okay. Estuvimos trabajando en la montaña alta, casi colindando con, ahora verás, ¿qué es lo que colinda con Nicaragua? Ay.
Honduras. Con Honduras, casi colindando con Honduras. Y entonces ahí estuvimos trabajando también con la catequesis. Trabajamos con la confirmación y junto con una congregación de padres españoles. Ahí las hermanas estuvieron mucho tiempo, fueron parte de todo el movimiento cuando los sandinistas y la guerrilla, todo esto, ellas alfabetizaban al pueblo. No sé si tú supiste alguna vez de una jornada de alfabetización muy grande que se hizo con Fernando Cardenal, un jesuita, y entonces ayudamos a alfabetizar al pueblo nicaragüense. Bueno, a mí ya no me tocó tanto eso, yo ya fui mucho después, ¿no? Después de ahí bajé y me fui a Dublín. Estuve en Dublín aprendiendo el inglés porque iba a hacer votos perpetuos y nosotras hacemos votos perpetuos en Roma. Entonces me fui para Roma, hice mis votos perpetuos y de ahí me enviaron a Brasil. Estuve en Brasil 3 años, estuvimos trabajando con la gente de la calle, con los catadores de papel, estuvimos trabajando en la zona roja también con las prostitutas y de ahí regresé a México. Estuve en Jalapa y en Jalapa estábamos trabajando con grupos de jóvenes y fue donde estudié un poco más ya lo que es la educación popular, la metodología propiamente de la educación popular. Bueno, estuvimos en Nicaragua, yo estuve ahí, nos especializamos un poco más en lo que eran ya los talleres de educación popular y estuvimos ya trabajando desde la metodología de educación popular. Facilitamos muchísimos talleres de triple autodiagnóstico, en donde partes, haz de cuenta, de ver tu realidad, después de ver la realidad la confrontas con las acciones que haces y entonces transformas tus acciones para seguir creciendo junto con la comunidad, ¿no? Un poco desde ahí. Después regresé a México, estudié una licenciatura en la UPN, Gestión e Innovación Educativa. Después de ahí, me mandaron para Ayutla. Entonces en Guerrero. Ya llegaste a Guerrero. Y llegué a Guerrero. Ya había estado antes. Cuando estaba en Brasil, venía todos los veranos y todos los veranos me iba a Guerrero, porque ya había empezado la misión allá. Pero ahora ya me fui a vivir ya formalmente a Guerrero. Guerrero, que te digo, es un campo hermosísimo, hermosísimo. Es una gente muy pobre, es la Costa Chica. Estamos entre Chilpancingo y Acapulco. Tenemos a los lados la montaña Mepa y la montaña Mixteca. Y entonces, pues la población en su gran mayoría es indígena. Y tenemos un gran rezago educativo. O sea, los niños llegan a secundaria sin saber leer y escribir. Y para nosotros era una inquietud muy grande como educadoras, cómo podíamos aportar en esa realidad de nuestro país, ¿no? Del estado en donde estábamos. Entonces nos dimos a la tarea de juntarnos con algunas maestras un poco más como conscientes, ¿verdad? O sea, maestras, y las maestras que mandan luego a la sierra, o gente que es de ahí. De ahí, maestras de ahí, de Ayutla. Y hicimos un equipo como de 5 maestras y nos fuimos junto con ellas a Chihuahua, en donde estaba Elisa, tu tía Elisa. Ella estaba encargada de la granja Es que tengo una tía que también era monja misionera, nuestra. era monja y tenía Elisa Reynoso. Tenía una granja hogar con niños. En Chihuahua. Sí. Entonces nos fuimos para allá y ella nos hospedó en la granja y las exalumnas del Sagrado que estaban allá en Chihuahua y que ya habían hecho un trabajo hermoso desde la palabra generadora. ¿Ustedes saben la palabra generadora? No, mira, la palabra generadora la creó Paulo Freire. Un brasileño, no sé, cuando empezaba todo lo de la teología de la liberación, él empezó con la palabra generadora para alfabetizar adultos. Y él lo que decía es que el hombre tenía que saber leer, así, leer y escribir, pero tenía que saber leer su historia para poder transformarla. Entonces la metodología lo que va haciendo es todo un proceso de concientización. Y entonces en Chihuahua la adaptaron para los niños. La misma metodología, pero para trabajarla con niños. Nosotras fuimos a, a aprender la metodología para adaptarla con los niños en Ayutla. Las maestras hicieron un trabajo, pero hermoso, con unas de nuestras hermanas. Sobre todo una que se llama Isabel Aranguren, que ahorita ya es muy grande, tiene 90 y tantos años. Pero con ella hicieron todo el proceso de adaptar la metodología a Guerrero. Palabras que fueran típicas de Guerrero, como por ejemplo el chilate, el gallo, porque ves que la palabra generadora tiene palabras muy típicas que tenían que ver con la sociedad más de
¿sabes? Los trabajadores, entonces los albañiles y todo eso. Entonces tenía pala, cemento, no sé qué. Y ellas lo adaptaron para que fueran palabras propias de Guerrero. Ok, o sea, tuvieron que hacer todo el estudio ¿De qué de qué palabras se usan en Guerrero para poderla aplicar en este método de estudio para que los niños la hicieran de ellos. Sí. Oye, y aquí una duda. O sea, esta palabra generadora, fuera, no sé si sea católico o no, pero ¿cómo le hacen para que los niños se den cuenta de su contexto y lo puedan cambiar? O los adultos. Mira, con los maestros, nosotros, aparte de la palabra generadora, damos talleres de formación, lo que ellos van pidiendo. Pero generalmente nuestros talleres tienen un primer momento que es este análisis de la realidad. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar con maestros de bachillerato que tienen un cierto o mucha dificultad, haz de cuenta, para trabajar con los jóvenes, entonces empezamos desde analizando la realidad de los jóvenes. La realidad en la que viven, económica, social, política, religiosa, educativa. A partir de todo ese análisis que se hace, entonces vemos diferentes teorías o diferentes propuestas pedagógicas para ver cómo estas propuestas iluminan la práctica que ellos están teniendo y qué otras prácticas pueden implementar para transformar esta realidad de los jóvenes, ¿no? Claro. O junto con los jóvenes transformar su realidad. Entonces es un poco lo que intentamos hacer también con la palabra generadora. La palabra generadora tiene su base en el diálogo y en el intercambio de saberes, ¿no? Creemos nosotras que el saber se construye, que se construye colectivamente y para eso hay que favorecer espacios de diálogo. Entonces lo que hacemos con los maestros es eso. La metodología, como el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura, para nosotras es el pretexto para que ellos hablen, para que dialoguen, para que intercambien, para que se den conscientes del contexto en el que viven sus niños y entonces su manera de enseñar ayude realmente a transformar la realidad de los pequeños, ¿no? Claro. El rezago educativo en Guerrero sabemos que es brutal, Sí. pero tú que lo vives, ¿cómo es, o sea, cómo se puede palpar el rezago educativo en una comunidad en Guerrero? Bueno, esto que te decía hace ratito, ¿no? Por ejemplo, ahorita tuvimos 28 secundarias técnicas que nos pidieron ayuda para enseñar la metodología de la palabra generadora, para enseñarle a sus niños de secundaria a leer y a escribir, porque no leen y no escriben. Entonces, ¿cómo puede pasar, o sea, los contenidos, un maestro que es unitario, que tiene los 3 grados, si los chavos no leen, ¿no? Claro. No pueden ni sociales, ni matemáticas, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa así clara, palpable. A veces el nivel de los maestros también, como parecería como si la escuela no hubiera acercado herramientas de calidad, ¿sabes? Para permitirles a ellos mismos salir adelante y para enseñar, pues, una enseñanza de calidad. Ahora, no todos. Hay unos que realmente están comprometidos con su gente y ellos son los que siempre están tratando de innovar, buscando, estudiando, para poder ir ayudando a los niños, ¿no? Oye, Chelilu, una duda que me surge ahorita. Supongo que el contexto social ha ido cambiando, y sobre todo en los últimos 23 años para ahorita, que la violencia ha subido muchísimo, sobre todo en Guerrero y sobre todo en las comunidades de Tierra Caliente donde trabajas. ¿Cómo han ido enseñando a los niños que su contexto cada vez es más violento y que no está bien participar dentro del narco, que no está bien? O sea, ¿cómo lo manejan? Bueno, es muy difícil, ese tema es delicado, ¿no? Y es como, bueno, ni siquiera es bueno hablar de eso, es peligroso, ¿sabes? Nosotros acercamos muchísimo actividades preventivas. Estamos fortaleciendo con fuerza programas de autoestima, de reconocimiento de sus emociones, de que los niños sean capaces de decir, ellos, esto no, porque no me ayuda, pero ellos, ¿sabes? Entonces, para eso hay que trabajar en su autoestima. En Guerrero a veces acostumbran mucho golpear a los niños, son muy violentos. Entonces, bueno, desde de enseñarles que ellos tienen derechos que no tienen por qué pegarles, que ellos entre ellos no deben pegarse, tampoco no tienen por qué hacerlo, que pueden respetarse, que es valiosa su palabra. Como que insistimos muchísimo en lo importantes que son ellos como personas, para que ellos mismos puedan a su vez decir, yo a esto no le entro.
Claro. Ahora imagínate que en una situación de tanta pobreza, pues parecería ser que esa es la única alternativa que a veces tienen para salir adelante. Claro. Entonces eso es bien duro. Me parece también que la conciencia del trabajo solidario, ¿no? El apoyar o el reforzar estos programas, también por eso los grupos de maestros, en lugar de cuenta de que ellos estén divididos o peleados, lo que nosotras buscamos en estas reuniones de maestros es que compartan sus prácticas exitosas, que ellos sepan y que se les reconozca el que son exitosos, ¿no? Claro. Entonces, intercambiar cómo van, que sus niños sí pueden, que ya sus niños están leyendo, todo esto para ellos es como favorecer su autoestima y pues ayudarlos también como, o sea, como prevención un poco en medio del contexto que viven, ¿no? ¿Y cómo es vivir dos misioneras, mujeres, pero misioneras, en Guerrero, a la mitad de Guerrero, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es ese día a día? Mira, yo creo que es bonito, a mí me encanta, es excitante. Todos los días amaneces con una novedad, ¿sabes? Es desde aprender, haz de cuenta que estás dormida y de repente empiezan los tiros, pero no pasa nada, ¿no? O sea, estás en tu casa y pues no va a pasar nada. La gente nos conoce desde hace mucho tiempo, nos quiere y entonces nos cuida, ¿sabes? Entonces siempre no falta un buen vecino que si nos va a llegar noche dice, es muy noche, madre, no llegue noche. O si va a llegar noche, traiga su machete, ¿sabes? Cosas así. Para que se defienda. Ajá, para que se defiendan. Entonces, eso es, pues, es muy bonito, sentirnos parte de la comunidad. La gente, te digo, nos cuida, nos avisan, no salgan, ¿no? O tengan cuidado, o va a pasar esto. Hay un chat de vecinos y de mucho más allá de vecinos que ahí van diciendo, ¿no? Hubo tiroteo en tal lado, ahí tomaron la carretera en no sé dónde, no se vayan por allá. Y nosotros somos parte de ese chat. Entonces, pues nos vamos enterando de lo que va pasando en el pueblo. Y vas esquivando entonces la parte violenta para poder Pues fomentar sí, esta sí. buena voluntad de Sí. los chavos. Hace poquito me acuerdo, haz de cuenta, que tomaron la entrada de Ayutla y nosotros veníamos de Copala, de un seguimiento, y pues no podemos entrar porque está tomada la carretera, ¿no? No sé qué pleito hubo y nosotros no podíamos entrar. Las 10 de la noche y teníamos que entrar porque Sí, ya pues, no te puedes echar para atrás. ya no te puedes echar para atrás y al otro día tenemos trabajo otra vez, entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, por ahí nos encontramos a alguna policía comunitaria amiga, oye, por favor, no sé qué, entonces, bueno, pues pásenle, váyanse, pero con cuidado y vayan abriendo camino, ¿no? Y ustedes entonces abrieron nos fuimos. camino ahí. Sí, porque estaba todo oscuro, no se veía nada, pues entonces agarramos nuestra camionetita y órale, ¡fum! Y abrimos camino como puedan, bueno, era la carretera, ¿no? Sí. Pero como puedan, métanse y pasen. Y no pasó nada. No nos pasó nada, a nosotras no. Sí nos dimos cuenta que las cosas empezaban a ponerse más calientes, la gente empezó a tomar, empiezan a pelearse y pues no es nada bueno que estemos dos mujeres ahí solas, ¿no? Claro. Pero te digo, la gente nos ubica, la gente nos conoce, entonces pues sí, váyanse y nos dejaron, ¿no? Llegamos a nuestra casa, gracias a Dios, bien, sin ningún problema. Al otro día salimos a trabajar sin ningún problema. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada. Claro. Cuando tomas esta decisión muy valiente, más allá de otra vez o sea, no sé si es claustro monasterio, pero que tomas la decisión de entrar ahí, ¿cómo cambió tu círculo social al tomar una decisión tan atrevida, ¿no? Porque no es porque alguien de los que nos esté escuchando vaya a ser padre o monja, pero que alguien te esté animando a hacer una locura como servir a la comunidad. Sí. ¿Cómo cambió tu vida, más allá de las reglas que pueda existir dentro de tu congregación? Pero yo creo que pasa un poco como cuando hace uno una opción, ¿no? O sea, por ejemplo, mis amigas se casaban y pues les cambia la vida, ¿no? Y más cuando ya tienen un bebé. Claro. Pues ahí vamos a tomar un café, pero ya va el bebé, o de plano la amiga no va porque tiene un bebecín, ¿no? Yo creo que eso pasó un poco conmigo. A la hora que yo decido entrar al convento, pues todo mi medio cambió. De hecho, me fui a Tepic, estaba en otra onda. Entonces, un buen tiempo, y más en el tiempo en que yo entré, todavía se usaba un poco que te ibas y ya no podías, pues en un muy buen tiempo, volver a ver a tu familia, o no tenías permitido ir a las bodas ni de tus primos, ni de tus hermanos, ni de nadie, porque así se usaba, ¿me entiendes?
Ahora ya no es así, el tiempo ha cambiado muchísimo y ya pues si tú quieres salir, sales, vas a tu casa, pides vacaciones y pasas tus vacaciones en tu casa, ya como que es más flexible ya también, ¿no? Claro. Pero mi medio cambió porque yo estaba haciendo una opción de vida, ¿sabes? Y optar por mi comunidad, optar por entender la raíz y lo que había dejado, pues fue muy importante, ¿no? Yo tenía pavor de irme y de perder a mis amigas. Yo soy hija, mujer única, tengo solo un hermano. Entonces, mis amigas son mis hermanas de toda la vida, ¿sabes? Y entonces, irme y dejarlas era de pronto, pues quedarme solas sin conocer a nadie, no sé, ¿no? Entonces, de veras era parte de mi opción el tratar de sacar una maceta de un lugar y poner la tierrita y las raíces en otro y esperar el tiempo que se necesitaba para echar raíz y para empezar a florecer, porque ya ves lo que pasa cuando pasas una maceta a otro Sí, lado, que es ¿verdad? como, uy, Medio el que se bajón. marchita, medio que se apaga y hay que esperar el tiempo para que enraice. Y yo creo que yo tardé tiempo en enraizar, porque estuve en el convento, salí del convento y volví a entrar al convento. Yo creo que hasta en el segundo momento que entré al convento, realmente yo eché raíces y dije, esto es lo que quiero. Para mí era muy fuerte el servicio, el seguimiento a Jesús, y mi seguimiento y mi entrega y mi vida consagrada no tiene sentido si no es en ayuda y en compromiso con los más pobres. Ahí es en donde mi vida cobra sentido, ¿sabes? Entonces, pues eso fue como hacer el campo necesario para poder enraizarme. Una vez enraizada, pues aquí estoy, A ¿sabes? florecer. A florecer y vuelvo con mis amigas. Tengo amigas de toda la vida, tu mamá es una de ellas y tenemos años de conocernos y años de vivir la vida juntas. Como ella hay otras que crecimos juntas, unas en la primaria, otras en la secundaria, otras en la normal. Y pues son ¿cómo te digo? Son mi raíz. Claro. Ajá. Y bueno, es que los amigos sí son importantísimos y la familia como estos pilares que nos sostienen, ¿no? Pero hay decisiones y hay momentos oscuros que todos pasamos. Sí. Y sobre todo me imagino que tu vida a veces puede ser media solitaria cuando estás en la sierra sin señal, a lo mejor con tu compañera, que a lo mejor te cae bien un día, pero al día siguiente la quieres matar. Entonces, ¿qué motivaciones o de dónde sacas la motivación para seguir adelante? ¿No? ¿Cuál es tu impulso? Ve, yo creo que yo tengo un fuerte amor al corazón de Jesús. O sea, yo realmente me sé y me vivo como una mujer consagrada, ¿sabes? Okay. Entonces, mi motivación en los momentos ya de perdición así, es decir, todo pasa y estás tú aquí y vamos juntos a salir adelante, ¿no? Teníamos una hermana que se llama Cristina White que decía, juntos tú y yo, Señor, podemos todo. Entonces, eso creo, juntos tú y yo, Señor, podemos todo. Aprendí en los años a vivir sola, a vivir en soledad, porque sí es cierto lo que dices, no solo porque ya me caiga mal y ya, sino porque llega un momento en que solamente estás tú con tu Dios y con tu realidad para tomar decisiones, para regarla, para hacer cosas también bien hechas, ¿no? Claro. Y solo yo con Él estoy para responsablemente asumir lo que vivo, ¿sabes? O lo que decido vivir. Y ahora regresando con esta conversación hacia Ayutla, ¿no? Que es donde digo que donde nos platicas que estás sirviendo y que tienes el proyecto de educativo, ¿no? En esa parte de educación que de repente ves a los chavitos que a lo mejor no progresan, ¿cómo no tirar la toalla con ellos? ¿Cómo no tirar la toalla con esas personas que estás impactando? Ajá. Yo creo que tenemos y que ellos, los maestros, tienen un gran compromiso con los chavos, con sus hijos, con sus niños, con su pueblo. Y nosotras hemos decidido hace muchos años comprometernos con ellos. Entonces te cansas, porque sí es cansado, de pronto. Y más antes que
haces grupos de 20, 25 y al tercer seguimiento solo te quedan 12 o 10 o 8 o 5. Y dices, no manches, ¿qué estamos haciendo mal, no? Claro. Tanta inversión de tiempo, de creatividad, de esfuerzo para nada. Pero yo creo que en la medida en que hemos tenido más impacto y que se ven resultados reales en los niños que van saliendo generación tras generación de la escuela, entonces tenemos como más demanda, nos han ido buscando más. Ahora estamos hasta en la montaña alta de Guerrero, en un pueblo que se llama Zapotitlán Tablas, es un pueblo MEPA, y estamos trabajando muy interesante con los niños y el supervisor en algún momento pidió que si podíamos pasar la palabra generadora MEPA. Pues es una cosa hermosa, ¿sabes? No hemos logrado concretar eso, pero yo creo que si le seguimos la pista, vamos a poder hacerlo. O sea, es traducir toda esta metodología educativa al MEPA. Al MEPA. ¿El MEPA es un dialecto o es el idioma de los tlapanecos. Okay. Ajá. Entonces, la lengua de los tlapanecos, ¿no? Entonces, los niños en Zapotitlán hablan en MEPA. Nosotras llegamos a hacer visitas y estamos con los niños, les hablamos en español y ellos nos contestan en MEPA. Y entonces los supervisores nos traducen al español que están diciendo los niños. Muy interesante. Y aprenden a hablar español aprendiendo a leer la palabra generadora en español. Claro. Ahorita la palabra generadora avanzó un montón, entonces ya no es chilate y esas palabras con las que empezamos. Ahora son puros nombres de animales. Entonces, mula, sapo, caballo, ya sabes. Y a partir de esas palabras ellos aprenden a leer y escribir. Entonces, que nos hayan pedido pasarla al MEPA, pues es algo muy lindo, ¿sabes? Es que realmente está habiendo un impacto en las poblaciones y por esas cosas vale la pena estar ahí. Puede haber un montón de días de frustración, un montón de días que dices, qué horror, no estamos haciendo nada. Pero cuando pasa esto, dices, claro que estamos haciendo. O cuando ves a un niño que empieza a leer y escribir y se sorprende porque ya puede leer qué dice ahí o porque puede escribir una frase larga, pues súper vale la pena, ¿sabes? Claro. Está impresionante, porque además, o sea, fuera de que veas a un niño leer y escribir en un año, en 23 años, ¿cómo has visto tu impacto dentro de esas comunidades? Yo creo que realmente tenemos un impacto. Las supervisoras, tenemos una hermosa supervisora en Cruz Grande. Ella dice que en los concursos nacionales que hay cada año, siempre ganan sus niños. Y sus niños aprenden a leer y escribir con la palabra generador. Órale. Entonces ella es una convencida de que todos sus maestros, o tiene 25 primarias, 25 maestros, cada año participan en la palabra generadora porque ha tenido éxito en los concursos a nivel nacional. Claro. Entonces, haz de cuenta que, bueno, eso no le Qué hemos orgullo medido. eso, ¿qué es? Eso es lindo. Ahora te voy a decir, lo oímos, es súper lindo, pero nosotras no nos hemos dado a la tarea de con números, haz de cuenta, así decir, cuántas generaciones hemos impactado. Pero ya tenemos chicos que han estudiado la universidad y son médicos o son licenciados que aprendieron a leer en primero con la palabra generadora. Órale, qué increíble. Eso está padrísimo, ¿Y ¿no? que regresan a la comunidad o que se quedan en la comunidad? Sí, algunos regresan a la comunidad. Y tenemos otros que no aprendieron a leer y a escribir, pero que trabajan con nosotros desde hace muchos años como misioneros o que trabajaron como en las misiones educativas que también hacíamos en el verano y que ahora son licenciados. Tenemos una que es hermosa, se llama Chavito Carvajal. Ahorita está estudiando en la UAGRO, en Chilpancingo, para abogada. Órale. Pero no sabes, es reconocida, tiene una beca, es una chava con muchísima conciencia que ha crecido con nosotras, ¿no? Y como ella hay muchas, ¿no? Ella es un ejemplo así. Sí, claro. Rápido, ¿verdad? Una mujer comprometida que está estudiando, que ha estudiado a su pueblo y los procesos de su pueblo, porque en Ayutla tenemos algo muy interesante, nos gobernamos por usos y costumbres. Okay. O sea, es el primer pueblo de la Costa Chica que está gobernado por usos y costumbres. Eso quiere decir que no tenemos un presidente municipal, sino un conjunto de gobernantes, ¿no? No me acuerdo ahorita, son como 200 y tantos los que están sentados en la mesa de gobierno porque representan a cada uno de los pueblos. Hay 200 pueblos mixtecos y tlapanecos. Y que toman las decisiones en sus territorios. Entre ellos, y las traen acá a la mesa y gobiernan. Y es un gobierno que se llama de usos y costumbres.
Bueno, no te quiero decir que es la maravilla, porque no es. Tiene sus cosas muy, ya sabes, penosas, pero tiene otras cosas Muy positivas, ¿no? muy positivas. Y Chayito se ha especializado en este proceso. ¿Y por qué empezó en Ayutla a usarse el gobierno por usos y costumbres? Y desgraciadamente tiene su raíz en las matanzas que ha habido de indígenas en el Charco, las desapariciones que hubo de mujeres en la montaña. Entonces el pueblo se mueve para querer gobernar porque están siendo pues tratados injustamente, ¿no? Claro. Y ella es linda porque tiene un compromiso hermoso con su pueblo. Querer ser abogado en este momento histórico. Y en Guerrero. Y en Guerrero, la verdad es una mujer valiente. Ajá. Y con mucho orgullo decimos, es nuestra exalumna. No, qué increíble. No Está de colegio, increíble. ¿verdad? Pero sí ha pasado pues por todos nuestros proyectos desde misionera. Ella fue mucho tiempo coordinadora de la ludoteca, porque también tenemos una ludoteca en Ayutla. O sea, ¿tienen ahí una universidad o qué onda? Porque No. está enorme. Sí tenemos un trabajo con niños y el trabajo con maestros. Maestros de preescolar, de secundaria, de primaria y a veces todavía de bachillerato. No nos da mucho tiempo, pero también. Y tenemos el espacio de la ludoteca, que es un trabajo especial para niños, pero trabajan en relación a todos los derechos de los niños. Ah, Ajá, claro. es bien bonito, sí. ¿Cómo trabajas? ¿Directo en las escuelas o tienen ustedes un centro o cómo funciona? Sí, mira, tenemos un centro, pero ese centro se desplaza. Somos móviles, un poco nómadas. Entonces, haz de cuenta que hacemos al principio de año un convenio con los supervisores De la SEP. de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Son puras escuelas públicas. Entonces, vamos con los supervisores garantizan un grupo de 25, 20 maestros, y entonces nosotras vamos ahí una vez al mes, por 7 meses, a capacitar a los maestros. Ellos apartan un día, ya sea los viernes generalmente o los jueves, estamos con ellos de 8 de la mañana a 1 de la tarde y se da ahí el proceso de capacitación. Empezamos capacitando solo a los maestros y ya ahorita vamos a empezar de 8 a 10 y media con los niños y luego después del recreo de 11 a 1 Con otro solo niño. con los maestros. Ah, ok. Entonces los maestros decodifican lo que vieron, ¿sabes? Ok. A partir de la práctica con los niños, entonces ellos empiezan a ver qué errores o qué aciertos tienen y qué actividades hay que poner para ayudarles a los niños que terminen a aprender de leer y a escribir, ¿no? Ok. ¿Y cómo le hacen, si ustedes son misioneras del Sagrado Corazón, para separar la parte religiosa? Porque las escuelas en México son laicas. Nosotras no hablamos de religión. Los maestros a veces ni siquiera saben que somos religiosas. Ahora ya, porque pues somos las misioneras. Sí, Entonces, claro. pues sí. Pero todavía hay algunos que no. Pero nosotras lo que sí tratamos de hacer es trabajar muchísimo con la espiritualidad. Con ese motor, con esa roa, ya sabes, ese viento del espíritu que está dentro de nosotros y que entonces nos ayuda a transformar, a poner lo mejor que tenemos a favor del servicio que prestamos. Entonces, con los maestros, pues ayudamos mucho a eso, ¿no? A que compartan, te digo, sus experiencias positivas y a que ellos descubran en ellos como su mejor lado para atender a los más necesitados del salón, ¿no? Ok. Y ahí es en donde hacemos como vida o encarnamos pues este sentido y esta preocupación de que todas las personas somos importantes y que todos, hasta el más atrasado, necesita una oportunidad para crecer y para salir adelante, ¿no? Claro. Un poco. Y, Chalilu, ¿cómo crees que cada uno de nosotros podemos aportar a la sociedad para darle ese extra, ¿no? Para hacer de este un país mejor y un mundo mejor, ¿no? Al final estamos medio podridos y cómo salirnos de este ciclo. Mira, Jero, yo creo que en la medida que tengamos un poco de sentido del otro, que tengamos ganas como de voltear a ver al de al lado y voltear a ver a aquel que tiene más necesidad, creo que entonces podremos salir adelante. Yo tengo como convicción de veras, mientras haya gente que se muere de hambre, mientras haya niños que no tienen oportunidad para educarse, para aprender a leer, escribir, para tener una escuela digna, pues no vamos a poder tener un mundo mejor. Entonces me parece a mí que
que si volteamos a ver siempre al lado, o salimos un poco de los espacios cómodos en los que vivimos y nos asomamos un tantito para allá, siempre va a haber alguien que necesita que tendamos un puente o que tendamos una mano para que pueda caminar mejor, ¿sabes? Y bueno, creo que para mí ese es un llamado evangélico, ¿sabes? Como el samaritano, ¿no? Claro. No se trata de estar en tu casa y esperar a que el que necesita te toque, sino que salgas al camino y que... Claro. ¿Y si y qué sería un llamado a alguien que no es creyente, ¿no? O que no está que no es católico o no es profesa ninguna religión, ¿no? Porque creo que y yo no me defino a alguien como o sea, como religioso, ¿no? Pero ¿cómo cómo podríamos decirle a esas personas que atiendan el llamado? Porque la parte religiosa o espiritual la gente tiene un poco más palpable ese sentir. Pero la persona que está en el coche trabajando 24 horas o que está en el semáforo persiguiendo la chuleta o que está en la oficina encerrado, ¿cómo puede encontrar esa motivación? Yo creo que tiene que ver con el atrevernos a mirar un poco más allá de donde estamos, ¿no? Hasta el que trabaja 24 horas y hace un alto y se da cuenta que hay niños de 4, de 5 años vendiendo chicles en un semáforo, ¿no? Puedes decir, sí, mano, ¿qué pasa, no? ¿Qué puedo hacer por ayudar a que estos chiquitines, además de vender chicles, porque no le voy a cambiar la realidad, ¿verdad? Puedan tener un poquito de una vida un poco más digna, ¿no? Ahora, yo no creo que sea una tarea fácil, porque es fácil en el semáforo darle un tamal a un niño, o un juguete, ¿no? O un peso. Pero ¿cómo hacemos de veras para unir fuerzas para que cada vez exista menos eso en nuestro país, ¿no? Desde donde estamos. A lo mejor no tienes que salir de la oficina, pero si tú, empresario, unes fuerzas con otros que están abajo o que están afuera, puedes hacerlo, ¿no? Claro. El otro día, Isabel, tu hermana, Sí. llamó y dijo, a mí me interesa muchísimo reforestar Acapulco. Y tengo un grupo de chavos que tienen esa iniciativa y que quieren hacerlo. ¿Ustedes nos podrían ayudar a dar un recorrido por Acapulco, conectar con gente? Claro que podemos, ¿me entiendes? Vamos, veamos Acapulco, unamos fuerzas. Aquí te va el teléfono de un señor que se está dedicando a reforestar en Acapulco. Llámenle, júntense y entonces haces posible algo que no voy a hacer yo, pero que ella con su equipo y con otra gente sí lo va a hacer, ¿no? Y que tú funcionas como puente, ¿no? Que Y es lo yo que dices, puenteo, puente, ajá, tender sí. puentes también es Y tendemos puentes, ándale. tender puentes. Y ella tiende puentes, ¿no? A la hora que me hable me dice, oye, Chelilu, ¿cómo ves esto? Ah, pues entonces si no se me había ocurrido, ya se nos había ocurrido, porque tengo una hermana que es ambientalista de Hueso Colorado, que está aquí. Entonces ella ya había pensado, ¿cómo vamos a reforestar? ¿Qué pasa? Porque hace un calorón y lo que Isa dice es cierto. Hay tanto calor que entonces el paludismo, el dengue, la chikungunya, todo eso empezó a brotar. Entonces, ¿cómo hacemos para juntarnos, para empezar a reforestar, para empezar a hacer viveros y entonces que podamos tener en un par de años, pues otra vez un Acapulco fresco, bonito como es, ¿no? Claro. Entonces creo que si unimos esfuerzos, pero sí se puede. Y a lo mejor hay unos que no van a salir de su oficina, pero te van a decir, te deposito mañana 100,000 pesos. Claro. Pues ¿sabes cuántas láminas vamos a comprar por una buena Donación. compañera del Sagrado Corazón que donó 100,000 pesos en un ratito? O otra que mandó 900 euros. ¿Sabes a cuánta gente le vamos a poder ayudar? Y no salieron mucho de su oficina. Claro. Pero la conciencia, ¿verdad? Del otro, del el sentido de colaboración y de ayuda, yo creo que ese sí lo podemos conservar. Lo podemos cultivar desde donde estamos, ¿no? Me encanta. Y para cerrar esta entrevista, Chelilu, ¿cómo, si tuvieras que escribir un libro de tu labor, cómo sería o de qué trataría? Yo creo que pondría de título Juntos Podemos Todo, ¿sabes? O sea, yo de verdad creo que nosotras, por ejemplo, tenemos en la congregación, en las hermanas, en la fidelidad de nuestras hermanas, una plataforma que te hace
ir a donde queramos, ¿sabes? A donde podamos, pues, porque Sí. luego ya a donde podamos. Y unidas, ¿no? Como en tejido con otros, muchos otros y otras, podemos hacer un mundo mejor, ¿no? Entonces yo creo que yo escribiría eso. ¿Cómo hemos ido haciendo posible un mundo mejor? Tejiendo lazos, tirando puentes, acercando posibilidades y alternativas, ¿no? Y pues es posible, un mundo mejor es posible, ¿no? Me encanta, Chelilu. Neta, muchísimas gracias por venir. Sé que es un esfuerzo venir casi de Guerrero para acá, aunque estabas aquí en la Ciudad de México. Pero te agradezco este espacio y este ratito conmigo y con toda la audiencia que nos escucha y nos ve. Ya ven que desde nuestras trincheras cada quien puede hacer lo que uno pueda. También salirse de la zona de confort cuesta, pero vale la pena. Y una vida de servicio vale la pena vivirla. En cambio, estar encerrado en una oficina a veces te puedes deprimir, puedes encontrarte otros demonios. Muchísimas gracias, Jero. Muchas gracias, sí, por este espacio, de verdad. Gracias, Chelilu. Y pues que más gente conozca tu labor y el labor de no solo tu congregación, sino de todas las fundaciones o asociaciones religiosas y no religiosas que trabajan en pro de la educación en México. Claro, de veras, Jero. Y quien quiera, los jóvenes, adultos, quienes quieran prestar un servicio para nosotras es súper valioso. Entonces, en Ayutla de los Libres, ahí estamos en la colonia El Aserradero. El día que quieran, los que quieran son bienvenidos y tenemos un campo grande para tender redes y para hacer puentes con otras personas en Guerrero. Súper, Chelilu. Sí. Mil gracias. Muchas gracias, Jero. Acuérdense de darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube y de Spotify.